Las 7 maravillas del mundo antiguo fueron un conjunto de obras arquitectónicas y escultóricas que los autores griegos, especialmente los del período helenístico, consideraban dignas de ser visitadas. A lo largo del tiempo se confeccionaron diferentes listados, pero el definitivo no se fijó hasta que el pintor neerlandés Maarten van Heemskerk realizó en el siglo XVI 7 cuadros representando a las 7 maravillas. Esta imponente estatua, que medía aproximadamente 12 metros de altura, estaba ubicada dentro del templo de Zeus en Olimpia. La estatua de Zeus era una del tipo criselefantina, lo que significa que estaba hecha de oro y marfil. Fue esculpida por el ateniense Fidias alrededor del año 436 a.C. Esta fue creada para demostrar la gran devoción que se le tenía al dios Zeus, considerado el dios supremo según la mitología griega, que además era protector de Olimpia. Este monumento fue destruido durante el siglo V después de Cristo, y solo se sabe de ella gracias a las descripciones de historiadores antiguos. El templo de Artemisa fue un templo ubicado en la ciudad de Éfeso, Turquía, dedicado a la diosa Artemisa, denominada Diana por los romanos. Su construcción fue comenzada por el rey Creso de Lidia y duró unos 120 años. El templo de Artemisa se encontraba en la antigua ciudad de Éfeso, a unos 50 kilómetros al sur de la moderna ciudad portuaria de Esmirna, en Turquía, en el valle a los pies de Ayasoluk. Artemisa, hermana de Apolo, se le rendía en Éfeso un culto en cierto modo prehelenístico, representando más la fertilidad que la virginidad que significaba para los griegos. A la diosa se la representa con una corona amurallada, símbolo de Cibeles, que era la personificación de la fertilidad de la tierra, y, al igual que ella, la Artemisa de Éfeso era servida por esclavas llamadas Megabizae. El templo estaba compuesto por numerosos edificios, que los arqueólogos denominaron con letras sucesivas. El edificio más antiguo e importante era el templo de Artemisa. Fue destruido por un incendio, provocado por un hombre llamado Eróstrato, en el año 356 a.C. El mausoleo de Halicarnaso fue un monumento funerario construido entre el año 353 y el 350 a.C. en Halicarnaso, actualmente Bodrum, Turquía, para Mausolo, un sátrapa del imperio persa. La estructura fue encargada por su esposa y hermana, Artemisia II de Caria, a los arquitectos griegos Sátiro de Paros y Piteo. El mausoleo medía aproximadamente 134 metros de perímetro y 46 metros de altura, y cada una de las 4 plantas estaba adornada con relieves escultóricos creados por cada uno de los escultores griegos Leocares, Briaxis, Escopas de Paros y Timoteo. El mausoleo soportó las invasiones y la destrucción de la ciudad por Alejandro Magno, los bárbaros y los árabes, pero, finalmente, fue destruido por un terremoto en el año 1404. Los jardines colgantes de Babilonia fueron construidos en el siglo V a.C. durante el reinado de Nabucodonosor II en la antigua ciudad de Babilonia, que es Babel de los textos bíblicos, a orillas del río Éufrates. Las aguas para regar las plantas eran traídas desde las orillas del río. En los jardines se plantaban palmeras y árboles frutales, como el dátil y los cocos. Se cree que sus diseños y construcciones se iniciaron en 600 a.C., por orden del gobernante en esa época Nabucodonosor II, de la dinastía caldea del imperio neobabilónico, como muestra de amor hacia su esposa Amitis, hija del rey Ciáxares del imperio medo, para recordarle las montañas de su tierra. Con la posible decadencia de Babilonia y el fin del imperio neobabilónico, los jardines fueron abandonados progresivamente. Cuando Alejandro Magno llegó a la ciudad en el siglo IV a.C., los jardines ya estaban parcialmente en ruinas y totalmente abandonados. Finalmente los jardines fueron destruidos por el rey Evemero en el año 126 a.C. El faro fue construido durante el siglo III a.C. en la isla de Faros, frente a Alejandría. Tras el fallecimiento de Alejandro Magno, el primer monarca tolemaico, Ptolomeo I, se declaró faraón en 305 a.C. y financió la construcción del faro poco después. El edificio fue terminado durante el reinado de su hijo, Ptolomeo II, y las obras tuvieron una duración de 12 años con un presupuesto de 800 talentos de plata.
El faro albergaba una hoguera nocturna en la cima, que marcaba la posición de la ciudad a los navegantes, dado que la costa en la zona del delta del Nilo es muy llana y se carecía, por tanto, de cualquier referencia para la navegación marítima, y estaba construido en su mayoría con bloques sólidos de piedra caliza y granito. El faro fue gravemente dañado por 3 terremotos acontecidos entre los años 956 y 1323, convirtiéndose en un edificio en ruinas. Fue la tercera maravilla del mundo antiguo más longeva. El Coloso de Rodas era una gran estatua del dios sol griego Helios, realizada por el escultor Cares de Lindos, en la isla de Rodas en el año 280 a.C. En el año 305 a.C., Rodas se encontraba en guerra contra los diadocos, cuando lograron expulsarlos y ganar la guerra. Para celebrar su victoria, los rodios decidieron que Cares de Lindos construyera una estatua gigantesca al dios Helios, protector de la ciudad. 66 años después de su construcción, en el año 226 a.C., un terremoto derribó la colosal obra. Los habitantes de Rodas decidieron dejarla acostada en el mismo lugar, pues un oráculo aseguró que el derribo de la estatua había sido voluntad de los dioses. Y así quedaron los restos de la estatua durante 900 años aproximadamente, hasta que en el año 654 después de Cristo, los musulmanes se apoderaron del bronce como botín en una de sus incursiones. La Gran Pirámide de Giza, también conocida como Pirámide de Keops, es, además de la mayor de las pirámides de Egipto, la más antigua de las 7 maravillas del mundo antiguo y la única que todavía perdura. Fue ordenada a construir por el faraón Keops de la cuarta dinastía del antiguo Egipto. Acerca del arquitecto de dicha obra, algunos estudiosos nombran a Emiunu, pero no está comprobado. La fecha estimada de terminación de la construcción de la Gran Pirámide es alrededor de 2570 a.C., siendo la primera y mayor de las 3 grandes pirámides de la necrópolis de Giza, situada en las afueras del Cairo. Fue el edificio más alto de la Tierra durante 3800 años, hasta que en el siglo XIV fue superado por el chapitel de la Catedral de Lincoln, en Inglaterra, y el edificio de piedra más alto del mundo hasta bien entrado el siglo XIX, siendo entonces superado por la aguja de la iglesia de San Nicolás, en Hamburgo. Espero que te haya gustado el video, si fue así deja tu pulgar arriba y suscríbete. Gracias.